Buenas tardes, mis hermanas. Agradecemos al Señor poder estar aquí en este video, ¿cierto? De manera online, poder enseñar la palabra. Debido a lo que está pasando, ¿cierto? Mundialmente como en nuestro país, vamos a tener esta manera de poder aprender, seguir con el Ministerio de Mujeres a través de enseñanzas que se van a ir dando una cada un mes, ¿sí? Un día miércoles como hoy, a las 5 de la tarde a esta misma hora, para que podamos estar atentas, podamos ver las enseñanzas, seguir aprendiendo, ¿cierto? En nuestras casitas, ¿sí? Vamos a orar para que el Señor sea guiando este tiempo y podamos aprender de su palabra. Oremos. Padre amado, querido Señor, gracias le damos por este tiempo, Señor. Gracias te doy por la tecnología, Señor, porque esta ha sido la manera de poder, ¿cierto?, ver a nuestros hermanos, ¿cierto?, congregarnos de esta manera online, Señor, poder seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, pero sin duda extrañándonos mucho, Señor, nuestros abrazos fraternos, ¿cierto?, poder ver a los hermanos, ver sus caras, ¿cierto?, abrazarles, pero sabemos que llegará el día, Señor, en que ya todo esto comience, Señor, a disminuir, o en esa espera que tenemos de esta vacuna, ¿cierto? Pero sabemos que se va a hacer tu voluntad, Señor, y por ahora estamos en casita, Señor, aprendiendo, y te pido por este tiempo, Señor, que usted sea guiándome, Señor, sea usted hablando a través de mí, para las hermanas y para mí misma, Señor. Que podamos, Señor, aprender de tu palabra y que no entre, Señor, por un oído y salga por el otro, Señor, sino que realmente lo pongamos en práctica. Gracias por este tiempo, guíalo, Señor. Amén. Bueno, para los que me conocen, saben que me gustan mucho los perritos. He tenido muchos perritos durante mi vida. Me encantan, me gustan mucho los perros. Y hay una raza en particular que me ha estado gustando mucho. En realidad dos. Primeramente el labrador, tuve un labrador, que ahora lo tiene mi mamá, pero también me gusta mucho la raza Golden Retriever, como se dice, ¿cierto?, en su pronunciación, o Retriever, que es usualmente lo que escuchamos. Este perrito, ¿cierto?, que se le llama como cobrador dorado, ¿cierto?, tiene un pelaje amarillento, dorado, a veces también hay en colores más rojizos, pero usualmente se le ve de este color. Es un perro de mediana estatura más o menos, para grande, ¿cierto? Y se usa también en varias cosas. Son perros muy inteligentes, son perritos para guiar a ciegos o también ayudar en cosas de la policía, o usualmente tenerlo en casita, ¿cierto?, regalonear con ellos. Me gustan mucho estos perros y estoy en un grupo de Facebook que es Grupo Golden Retriever. Y bueno, ahí usualmente todos sus dueños van subiendo fotitos de los perros. Yo todavía no tengo uno, me encantaría tenerlo, pero por ahora veo las fotitos que suben estos dueños, mostrando las cosas que hacen, chistosas, graciosas, ¿cierto? Como también las cosas malas también que hacen. Y usualmente eso suben. Pero en particular, también usualmente se sube fotos de dueños que recién compraron un perrito, que les dijeron que era Golden, ¿cierto? Pagan este precio o adoptan, ¿cierto? Y después suben una fotito mostrando y preguntando, ¿será un verdadero Golden? ¿Sí? Para preguntarnos y ver nosotros, ¿tendrá las evidencias de un verdadero Golden? Estas evidencias usualmente son las que se ven en el exterior del perrito, ¿sí? No estamos hablando de su entraña ni nada, sino lo que vemos que caracteriza a un Golden, ¿cierto? Entonces, suben fotitos y lamentablemente a veces, de hecho varias veces, varios, incluyéndome, decimos, chuta, ¿sabes qué? No es un verdadero Golden, porque hay cositas en el perro que no son evidencias del Golden real, ¿cierto? Y esto me ha llamado mucho la atención. Y en este día, hermanas, quiero que hablemos también de las evidencias, pero las evidencias de un verdadero grupo de personas. Y este grupo son los creyentes, ¿sí? Las evidencias de un verdadero creyente. Como se veía en este grupo, ¿cierto?, las evidencias de un verdadero Golden que se mostraban, ¿cierto?, al ojo de las personas. Este día yo quiero que hablemos de las evidencias de un verdadero creyente, que también se ven de manera exterior.
quiero que me acompañes a Tito, a la carta de Tito, ¿sí? Vamos allá. Tito, ¿sí? Cosas a considerar del contexto de Tito, ¿sí? Pablo está escribiéndole una carta, una epístola, ¿cierto? A Tito, ¿ya? Le está escribiendo a Tito, Pablo estando en Éfeso, ¿sí? Por ejemplo, como leemos en el versículo del capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Ahí viene el propósito, ¿sí? Pablo le dice a le dice a Tito, te voy a dejar en Creta, y se va Pablo, se va a Éfeso, y en Éfeso Pablo escribe esta carta a Tito, dirigida a los hermanos en Creta, ¿sí? A los cretenses, a la iglesia de Creta, ¿sí? ¿Con qué propósito le dice él? En el versículo 5, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, ¿sí? Eso, por esta razón Pablo manda a Tito a Creta. Tito, tienes que ir a Creta porque hay que corregir lo que quedó a medias, podríamos decir, lo que todavía no se ha terminado de corregir, y para establecer ancianos, pastores, ¿cierto? Y manda a Tito. Tito obedientemente se va a Creta, Pablo llega a Éfeso y escribe esta carta a Tito, ¿sí? La que leemos el día de hoy. Escribe esta carta. El lugar de Creta es una isla, ¿sí? Es una de las 13 periferias de Grecia, ¿sí? Es una isla de Grecia, como ya he dicho, tiene muchas playas, muchas montañas. De hecho, un eslogan que ahora le ponen a la isla de Creta actualmente es la alegre isla que lo tiene todo, ¿sí? Tiene muchas cosas esta isla de Creta hermosísimas. Si usted puede buscarla ahí en Google, fotos hermosas de esta isla, ¿ya? Y obviamente podemos entender por el contexto que a las iglesias que iba a ir Tito en Creta son relativamente nuevas, ¿sí? Porque se estaba estableciendo ancianos, ¿cierto? Pastores, que es algo nuevo que se hace en la iglesia. Más o menos estaban entre 2 a 3 años que llevaban estas iglesias en Creta, ¿sí? Esta carta está escrito más o menos entre los años 63 o 64 después de Cristo. Pablo está libre, no está encarcelado, ¿sí? Y los años que está esta carta escrita también estaban bajo Nerón, ¿sí? Un hombre, ¿cierto? Que fue un hombre muy malo para los creyentes, ¿cierto? Sabemos mucho de la historia de Nerón, de lo que él hacía, cosas terribles, ¿cierto? Persecución contra las iglesias, contra los creyentes, ¿sí? Entonces, este es más o menos el contexto de la carta, ¿sí? Y Pablo le dice a Tito, tienes que ir a Creta, a corregir, ¿cierto? Y a establecer ancianos. Entonces en esta carta queremos ver las evidencias de un verdadero creyente. Vamos a comenzar con la evidencia número 1, ¿sí? La evidencia número 1 de un verdadero creyente es lo que profesa, lo demuestra en sus buenas obras, ¿sí? Lo que profesa, lo demuestra en sus buenas obras. Vaya conmigo a Tito, capítulo 1, 16. Dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué está queriéndonos decir aquí? En este capítulo 1 está hablando de poner ciertos líderes piadosos en la iglesia, y contrapone los líderes que en ese momento estaban rigiendo las iglesias de Creta. Antes de ese versículo, desde el versículo 14, dice, mucho más antes, en el 9 dice, característica del obispo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Acá comienzan las características de los líderes que estaban en Creta, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta,
dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Después en el 14, no atendiendo a las fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y aquí viene este versículo clave para esta evidencia. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué está queriendo decir aquí? Los líderes que estaban en este momento guiando a la iglesia en Creta eran terribles, eran habladores, eran seguidores de vanidades, hacían cosas por ganancias deshonestas. Y habla de que son mayormente los de la circuncisión, o sea, estos hombres que decían, cierto, que no era solo por gracia ser salvos, sino que había que cumplir la ley, había que cumplir la circuncisión, tenían que circuncidarse para poder alcanzar la salvación, siendo que ya el Señor, cierto, y todos sus apóstoles y sus discípulos decían, es por gracia. ¿Sí? No por lo que hagamos, sino por gracia. Pero estos hombres seguían diciéndole esto, como dice acá, trastornando casas enteras, enseñando lo que no conviene. ¿Sí? Estos eran hombres. Y una característica que quiero resaltar ahora de estos hombres es esta. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y esta es una verdadera evidencia de un verdadero creyente. Que el creyente lo que profesa, lo que dice con su boca, hace. Y aquí estamos viendo personas que son contrarias, que no eran verdaderos creyentes. ¿Y cuál era su característica? Profesar conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. ¿Qué profesaban ellos? Con su boca, con sus palabras decían, yo conozco a Dios. ¿Saben esa palabra conocer? Que dice ahí en el pasaje 16, en el griego es eido, que es un conocimiento pleno, conocimiento total. O sea, lo que ellos decían con sus palabras es, yo conozco a Dios plenamente, totalmente. Imagínense, o sea, no era una declaración sin importancia, era realmente una declaración contundente. Yo conozco a Dios plenamente, totalmente. Pero ¿qué pasaba con sus hechos, con su conducta? Negaban ese conocimiento. Miren conmigo el versículo 1 del capítulo 1 de Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ese conocimiento, esa palabra es epignosis. Esta palabra significa conocimiento experimental, participativo, que el cual produce un cambio. Este conocimiento, al conocer que se ve en el 1.16, es diferente. Este conocimiento que se refiere en el versículo 1 es un conocimiento experimental, un conocimiento que yo participé en este conocimiento de Dios, de esta verdad. Este conocimiento que me habla aquí es el que produce cambios, hermanas. No ese conocimiento que yo conozco de Dios, pero en mi vida no se ve reflejado nada. No es ese conocimiento. El conocimiento que habla aquí en el versículo 1 se evidencia en la conducta. Si se han convertido al Señor, deben mostrar eso en su conducta. Entonces, hermanas y amigas que nos ven en este video, si usted profesa que es creyente, si usted profesa que conoce a Dios, que usted le aceptó, ¿cierto? Que se arrepintió de sus pecados y que quiere que Dios sea su Señor de su vida, pero no lo demuestra en su conducta, esa no es una evidencia de un verdadero creyente. Un verdadero creyente, si realmente ha creído en el Señor, si realmente se ha arrepentido de sus pecados genuinamente, si realmente le ha dicho al Señor, sé el Señor de mi vida, eso se refleja en la conducta. Ese es el verdadero conocimiento. ¿Sí? Entonces, lo que profesa
lo demuestra en sus buenas obras, en su conducta. Eso es lo que es un verdadero creyente, la evidencia de un verdadero creyente. Vayan conmigo a Santiago, capítulo 2, 26. Santiago capítulo 2, 26. Acá dice lo siguiente: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. A veces se ha usado este capítulo de mala manera diciendo que tenemos que hacer obras para ser verdaderos creyentes. Pero como dije ya anteriormente, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Creyendo en el Señor, tú serás salvo. Creyendo genuinamente que ese sacrificio en la cruz fue por ti y te arrepientes de todos tus pecados, serás salvo, no por lo que hagamos, ¿sí? Porque es por gracia, un regalo de Dios que te está ofreciendo en este día para que lo puedas recibir. Por lo tanto, aquí, ¿qué está hablando? La fe y las obras son algo totalmente relacionados, unidos. No se pueden separar una de la otra. Como dice aquí, el cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo y el espíritu son dos cosas unidas totalmente, que van andando juntas, ¿cierto? Pero dice, pero el cuerpo sin espíritu está muerto. Esto es lo mismo. Así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué quiere decir esto? Tu creencia en Dios, el decir yo creo en Dios, se debe demostrar en tus obras, en lo que eres. Porque tus obras a la vez demuestran lo que tú crees. ¿Entiendes la relación? Se ve ahí lo que yo creo, lo que internamente está en mí, se demuestra en el exterior. Y lo que en el exterior se ve de mí, lo que los demás ven de mí, muestra lo que hay en mi interior. Por lo tanto, esta es la primera evidencia de un verdadero creyente. Lo que profesa con su boca, lo demuestra en sus buenas obras. Un ejemplo son los fariseos. Vayan conmigo en Mateo 23. Mateo capítulo 23. Vaya conmigo al versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3 del capítulo 23 de Mateo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero, viene este más, pero, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Sí? Exactamente lo que estamos viendo. Un verdadero creyente, lo que profesa, hace. Dice conocer a Dios, dice creer en Dios, dice que es un creyente, que es salvo, eso se demuestra en sus obras. Entonces, hermanas, no seamos como los fariseos, que ellos hablaban muchas cosas, profesaban muchas cosas, pero no hacían ninguna. De hecho, en el capítulo 23, si usted después lo puede leer, es terrible. Todo lo que dice Jesús de ellos, son unos hipócritas. Porque proclaman cosas, le dicen a los demás que hagan cosas para agradar al Señor, para alcanzar la salvación. Pero ellos no hacen nada de esto. No eran unos verdaderos creyentes. Por lo tanto, como número 1, lo que profesa lo demuestra en sus buenas obras. Esto es una evidencia de un verdadero creyente. Vamos a ver la segunda evidencia de un verdadero creyente. Lo que conoce de Dios lo demuestra en sus buenas obras. Vamos a Tito, nuevamente. Tito capítulo 2, versículo 7. Dice así: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Pablo hablándole a Tito, ya dirigiéndose completamente a él. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable,
de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué vemos aquí? Ya vimos en el primer punto que el verdadero creyente, al profesar que es un creyente, que es salvo, eso se demuestra en sus buenas obras. Acá vamos a ver que lo que conoce de Dios, ahora lo que ha aprendido de Dios, ya sea haber escuchado solo un tema, una predicación, haber solo tenido un discipulado, o haber alguien salido, en este caso como yo, por ejemplo, de una facultad, lo que conoce de Dios lo demuestra en sus buenas obras. Muchas veces nosotras podemos decir, no, yo conozco de Dios que Él es fiel, que nunca me va a abandonar, ¿sí? Pero en mi vida, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las circunstancias difíciles, eso no se ve, no se nota lo que yo conozco de Dios. Una evidencia, la segunda evidencia que ya estamos viendo en este momento de un verdadero creyente, que lo que conoce de Dios lo muestra en sus buenas obras. En este pasaje acá le está diciendo Pablo a Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Imagínense a Tito, le está diciendo Pablo a Tito, tienes que enseñar todo esto a Creta, pero no puedes enseñarlo si tú no eres un ejemplo. Por eso le está diciendo, tú debes ser un ejemplo de buenas obras. Todo lo que enseñamos, ya sea en el púlpito, o cuando conversamos con los hermanos, o en consejería, o en discipulado, o cuando hablamos de la vida, o solo viendo ellos nuestra vida, debe mostrarse que lo que conozco de Dios lo muestro en mis buenas obras. Es terrible, ¿cierto?, ver que alguien enseña algo de Dios y en su vida se ve todo lo contrario. Sabemos que todos estamos en la lucha de poder hacer que nuestro conocimiento sea práctico. Y se nota eso en las personas que enseñan, se nota su querer esforzarse en esto. Quizá obviamente se van a caer, van a pecar, vemos en nosotros que podemos fallar, pero notamos en la persona que realmente quiere que su conocimiento sea algo que se vea en su vida. Por lo tanto, aquí Pablo diciéndole a Tito, tú sé tu ejemplo de buenas obras. Y algo muy interesante, en la enseñanza mostrando integridad. En esta carta de Tito se ve demasiado el énfasis de Pablo de decir, todo lo que sabemos, todo lo que conocemos, debe mostrarse. De hecho, en el capítulo 2, que empieza a hablar de las buenas obras que pueden hacer las personas, todo el tiempo es sed. Más que hacer, es sé. Tú sé esto. Por lo tanto, aquí es lo que está enfatizando Pablo en Tito. Tú sé ejemplo de buenas obras. En la enseñanza con integridad. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que lo que hacemos en secreto es lo mismo que hacemos en público. No soy una persona con el público, con las personas, y otra persona en lo secreto. Agrado a Dios, ya sea en lo secreto como en lo público. Soy fiel a Él. ¿Sí? Vamos al al capítulo 1 de Santiago. Nuevamente la carta de Santiago. En el capítulo 1, versículo 22. Pero sed, nuevamente esa palabra que en Tito se repite mucho. Sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por lo tanto, piensa, hermana, ¿qué conoce usted de Dios? Quizá ya es creyente, ya lleva un tiempo en la iglesia. Usted dijo, no, si yo creo en Dios, y lleva un tiempo en la iglesia, escuchando los domingos predicación, escuchando los jueves enseñanza, escuchando
en la escuela dominical, las enseñanzas, escuchando las enseñanzas del Ministerio de Mujeres. Ya sabe esas cosas. ¿Se demuestran en su vida? Lo que conoce de Dios se demuestra en las buenas obras, en su conducta, en su piedad. ¿Se demuestra ese conocimiento? ¿O solo voy a la iglesia a escuchar solamente? A oír. Y decir, bueno, yo voy a la iglesia. Pero eso no importa, hermana. Lo que importa es si esta enseñanza produce cambios en usted. Esa es una evidencia de un verdadero creyente. Que lo que conoce de Dios, ya sea una cosa o muchas, se demuestra en sus buenas obras, en su conducta. Se ve en la persona, en la hermana o en el hermano que quiere poner en práctica lo que escuchó y conoció de Dios ese día. No solo va a oír. Ir a la iglesia no nos da crédito de decir que es alguien creyente. Muchos pueden ir a la iglesia. Yo en mis tiempos de antes fui un año a la iglesia y viviendo una vida paralela. Así que por lo tanto, no se confíe de esas cosas, sino piense y examínese. ¿Tengo las evidencias de un verdadero creyente? Como hablamos la primera, lo que profeso lo demuestro en mis buenas obras. Lo que digo de que yo creo en Dios y que yo soy creyente, ¿se ve en mi vida? En segundo lugar, lo que conoce de Dios lo muestra en sus buenas obras. Ahora con el tiempo que lleva conociendo de Dios, ¿lo demuestro en mis buenas obras? ¿O soy esa persona que solamente va a la iglesia a escuchar, pero su vida no cambia? Miren conmigo Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Yo me creo sabia, me creo entendida. Esto quiere decir, creo que conozco a Dios, creo que lo que dicen en el púlpito o lo que enseñaron o lo que me dijo esa hermana, yo lo practico. Bueno, muéstrelo en su buena conducta. Eso dice el pasaje. No lo diga con su boca, muéstrelo. Yo siempre pienso con esto en el ejemplo de José, ¿sí? José del Antiguo Testamento, cuando él está en esta tentación, ¿cierto?, de que la esposa de Potifar, ¿cierto?, quería tener relaciones con José, estando ella casada. José, ¿cierto?, era la mano derecha de Potifar. Y él fue íntegro, hermanas. Él, ¿qué conocía de Dios? Que su presencia estaba en todo tiempo y en todo lugar. Eso él sabía de Dios. Que Dios no es solo el que está en los cielos, sino el que está aquí, ahora, en este mismo momento, observándome, mirándome, todo el tiempo. Eso él sabía de Dios. Y lo demostró. Lo demostró. En el peor momento, ahí de la tentación, era fuertísima. Un hombre soltero, que también es carne, tiene deseos. Y esta mujer ofreciéndosele cada día, incesantemente. Y cuando llega el momento en que ella se le lanza, ¿cierto?, para tomarlo para ella, y que este hombre José cayera, ¿qué se le vino a su mente? Un conocimiento que tenía de Dios. Dios me está mirando. Está aquí, hermana, estaba en lo secreto, no había nadie más. En la casa, en el palacio de Potifar no había nadie, solo estaban ellos dos. O sea que si José decía, bueno, no hay nadie, total, si lo hago ahora, no importa, nadie lo va a saber. Solo estamos los dos. Pero José conocía algo de Dios. Y era, Dios está aquí observándome ahora. Sus ojos están viéndome. ¿Y qué hizo? Huyó. Eso fue demostrar algo que yo conozco de Dios, lo demuestro en mis obras.
Y por último, tercera evidencia de un verdadero creyente, procura ocuparse en buenas obras. Vamos a Tito nuevamente. Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, Tito. Pablo diciéndole a Tito, para que insistiera con firmeza en estas cosas a las iglesias de Creta. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué le está diciendo a Tito? Pablo. Bueno, insiste con firmeza. Y mire lo que enfatiza. Para los que creen en Dios. ¿Sí? Para los que dicen creer en Dios. Para los verdaderos creyentes. ¿Qué dice? Procuren ocuparse en buenas obras. Esta es la tercera evidencia de un verdadero creyente. Procura ocuparse en buenas obras. ¿Qué es procurar, hermanas? Poner en la mente, ansiosamente, que su mente está llena todo el día pensando en qué puedo ocuparme para glorificar al Señor, en qué puedo servir al Señor. Todo el día está en su mente ese pensamiento. Procura ocuparse es mantenerse. No es que, sí, yo una vez ayudé a limpiar el templo. Una vez, ya no recuerdo bien. No. Un verdadero creyente se ocupa, se mantiene todos los días queriendo ocuparse, y no solo, como dice acá el español, ¿cierto?, de nuestra Biblia, buenas obras. En el griego es excelentes obras. Se procura ocuparse todo el tiempo en excelentes obras para el Señor. Por lo tanto, esa es nuestra tercera evidencia de un verdadero creyente. Procura ocuparse en buenas obras. Todo el tiempo quiere agradar al Señor con su vida. Y no solo en la iglesia, no solo en el servicio de la iglesia, en su casa, hermana. Procura ocuparse de buenas obras en su casa. Para las casadas con su marido, para las madres con sus hijos, o para las que solo viven solas. Procuran ocuparse en buenas obras con su casa. Procuran ocuparse en buenas obras ahora, que podríamos decir, bueno, pero podrían preguntarme, Ana, no estamos en el templo ahora. Ahora no estamos en la iglesia como antes, ¿cierto? Que los ministerios estaban full, ¿cierto? Y se necesita mucha ayuda. Hermana, en todo tiempo usted puede hacer buenas obras. En este tiempo ahora que estamos guardados en nuestras casas, usted puede hacer buenas obras. ¿Ha llamado a las hermanas para preguntarle cómo están? ¿Ha escrito a las hermanas, hermana, cómo estás? ¿Has pensado, bueno, quizás yo no enseño, no sé, pero quiero mandarle versículos de ánimo a las hermanas? Sé de una situación, de una necesidad de algún hermano o hermana. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy colaborando con mi dinero? ¿Estoy colaborando con mi oración? ¿Estoy ofreciéndome para ayudar, no sé, a los hermanos de multimedia que tienen mucho trabajo? O a los hermanos que enseñan, o las cosas que ahora se están moviendo para la iglesia. Estoy ofreciéndome, yo puedo ayudar. Algo tan simple como esto, hermanas. ¿Estamos viendo las predicaciones los domingos? Eso es una buena obra. Eso es algo que Dios quiere que usted haga. ¿Estoy viendo las predicaciones los domingos? Quizá podría decirme, sí, la estoy viendo. ¿Pero cómo la estoy viendo? ¿Durmiéndome? La pongo en la tele, pero estoy haciendo aseo, estoy limpiando, estoy cocinando. ¿O veo la mitad? ¿O la veo y mientras paralelamente veo mi celular? Porque como nadie me está mirando en este momento. ¿Veo la enseñanza de los jueves? ¿Estoy en el horario que las enseñanzas son dadas? ¿O las veo 2 o 3 días después? Esas son buenas obras. ¿Las estoy haciendo? Vaya conmigo al capítulo 2 de Tito. Si usted se da cuenta, ahí da un listado de muchas cosas que son buenas obras.
Voy a leerle las que corresponden a las mujeres. Las ancianas, ¿cierto? Las mujeres que son más de edad, asimismo sean reverentes en su porte, en su conducta. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres a amar, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué está queriendo decir? Aquí hay muchas obras, no calumniadoras. ¿Qué digo con mi boca de los hermanos? ¿Hablo bendiciones para los hermanos realmente? ¿O hay pelambre? ¿O digo cosas incorrectas sobre ellos? Ahora, en estos momentos. Miren lo que dice aquí, maestras del bien. No es necesario que usted tenga el don de enseñanza, hermana. Dios le dice a las mujeres mayores, sea maestra del bien, enseñe a las mujeres jóvenes. Y da un listado, a amar a su marido. Las esposas están amando a sus maridos con su vida, a sus hijos. Estamos siendo prudentes, estamos siendo castas. Estoy cuidando a mi hogar. Soy buena, estoy sujeta a mi marido. Y mire lo que dice aquí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fieles en todo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, sea adornada. Mire lo que dice en el 10, en la parte B, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Por lo tanto, un verdadero creyente procura ocuparse en buenas obras todo el tiempo, para adornar la doctrina de Dios, para no blasfemar contra la palabra de Dios, para agradar y glorificar al Señor con su vida, en pequeñas cositas o en grandes cosas, en lo secreto o en lo público. Y también no solo con los creyentes, sino con los incrédulos. Mire el 3, Tito le habla, Pablo le dice a Tito que le diga a los hermanos que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Con los incrédulos, ¿cómo me comporto con mis vecinos? ¿Cómo me comporto con el presidente o con Mañalich? Quizás tengo mis opiniones, ¿qué digo de ellos? ¿Los ofendo? ¿Los difamo? Es usualmente lo que mayoritariamente veo en las redes sociales o cuando uno habla del tema. Malas palabras hacia nuestro gobernante, hacia el ministro ahora en este momento de salud que está muy constante ahora en las noticias por lo que está ocurriendo. ¿Qué estoy diciendo de ellos? ¿Estoy haciendo buenas obras para con los incrédulos? Una buena obra también es orar. ¿Ha orado por Mañalich? ¿Ha orado por Sebastián Piñera? Ellos son incrédulos. Aquí hay un ejemplo de alguien, y es Tito. Mire lo que dice en el capítulo 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Pablo estaba mandando a Tito para que él con su ejemplo, porque él sí que era un verdadero hijo en la fe, un verdadero creyente, a mostrarle a los cretenses, a los creyentes de la iglesia en Creta, cómo debía ocuparse la vida de un creyente. Por lo tanto, hermanas, para concluir, las evidencias de un verdadero creyente, número 1, lo que profesa lo demuestra en sus buenas obras. Si usted realmente dice que ha creído en el Señor, demuéstrelo con sus buenas obras. Número 2, lo que conoce de Dios lo muestra en sus buenas obras. Lo que conoce, hermana, de Dios, su fidelidad, su gracia, su misericordia, muchas cosas, lo demuestra en sus buenas obras. Lo que hemos estado aprendiendo lo demostramos con nuestras buenas obras. Y por último, número 3, la evidencia número 3 es: procura ocuparse en buenas obras el verdadero creyente. ¿Se está procurando? ¿Estamos procurando ocuparnos de buenas obras? ¿O este tiempo ha sido un tiempo perdido? Le animo, hermana, para que escuchando ahora esta enseñanza podamos, incluyéndome, mostrar las evidencias de un verdadero creyente. Examínese.
Y si de repente se nota que quizá no es un verdadero creyente, quizá el Evangelio no ha quebrantado su vida, no se ha hecho vívido en su vida, ahora es el día de poder creer verdaderamente en el Señor, de arrepentirse de sus pecados y postrarse ante Él y decir: Señor, toma mi vida, haz con ella lo que tú quieras. Y si usted es creyente, pero nota que quizá no está mostrando toda esta evidencia en su vida, hoy es el día, hermana, para cambiar eso, para que lo que usted conoce, lo que usted sabe, lo que está en su mente de Dios, lo demuestre con su vida. Hoy es el día. Vamos a orar. Padre amado, querido Dios, gracias le damos por este tiempo y gracias por esta enseñanza. Perdóname, Señor, y perdónanos por muchas veces conocer muchas cosas de ti y no mostrarlas con nuestra vida. Conocer muchas cosas de la palabra, pero no mostrarlas con nuestra vida. Sabemos que la palabra, Señor, es un tesoro, pero la leemos, la escudriñamos. Muchas veces no lo hacemos, Señor. Perdónanos, Señor, límpianos, purifícanos, Señor, de todo nuestro pecado, Señor. Y ayúdanos, Señor, y que hoy, Señor, nosotras, Señor, podamos mostrar con nuestras buenas obras las evidencias de un verdadero creyente. Ayúdanos, Señor, con nuestras luchas y pecados, Señor, para que cada día nos vayamos despojando de ese viejo hombre, Señor, y siendo más conforme a ti. Gracias por todo, Señor, y gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Espero que tenga una buena tarde, mi querida hermana. Que esté muy bien. Chao.